¿Qué tal, mis hermanos? Vamos a comenzar con nuestra clase de Biblia, la palabra de Dios, el poder de Dios en nuestros labios. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Llevaba roja la túnica y enrojeció el cabello. ¿De dónde, con pies sangrantes, avanzas tú, lagarero? Del monte de la batalla y de la victoria vengo. Rojo fue mi atardecer, blanco será mi lucero. Llevaba roja la túnica, roja de sangre y de fuego. También de blanco le vi el vestido y el aliento, bello como las estrellas, como flor de cardo bello, rojo como la amapola y blanco como un cordero, carmesí sus heridas y blanco sus pensamientos. Llevaba blanca la túnica, blanca de amor y de fuego. Por toda la negra tierra de chorros de sus veneros, sangre preciosa su sangre, que hace blanco el sufrimiento. Oh Cristo de sangre roja, oh Cristo dolor supremo, a ti clamor de los hombres, a ti nuestros clavos fieros. Llevaba roja la túnica, roja de sangre y fuego. Amén. Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino vivirá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Herido y humillado, Dios lo exaltó con su diestra. La sangre de Cristo nos purificará para dar culto al Dios vivo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Porque tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. No tienen voz su garganta que sea igual que los que hacen cuanto confían en ellos. Israel confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, Él es su auxilio y su escudo. Los fieles del Señor confían en el Señor, Él es su auxilio y escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga, bendiga la casa de Israel, bendiga la casa de Aarón, bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos, benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no te alabarán, Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de Cristo nos purificará para dar culto al Dios vivo. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontró engaño en su boca. Cuando le insultaban no devolvía el insulto, en su pasión no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga rectamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy haciendo los salmos de vísperas. Lectura de Hechos de los Apóstoles. Hermanos, a vosotros envía Dios este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, pero al condenarlo a muerte, dieron cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado, y a pesar de que no encontraron en él causa alguna digna de muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Una vez que cumplieron todo lo que en él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo depositaron en un sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque en tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos y te bendecimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Santa Cruz, y te bendecimos. Dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea, allí me veréis, dice el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea, allí me veréis, dice el Señor. Oremos humildemente al Salvador del género humano, que sube a Jerusalén a sufrir su pasión para entrar así en su gloria, y digámosle: santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, que concedes que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Concédenoslo, Señor. Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos, para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú nos consuelas. Mira con bondad a aquellos a quienes hemos escandalizado con nuestros pecados. Ayúdalos a ellos y corrígenos a nosotros, para que resplandezcamos en todo en tu santidad y tu amor. Tú que te humillaste haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por sus necesidades, por el obispo don José Guadalupe y por todos los sacerdotes. Santifica, Señor, a tu pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso, y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad. Porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios, nos atrevemos a orar al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad. Concédenos seguir las enseñanzas de tu pasión, para que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre Santo, envía tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovarán nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, nuestras parroquias, nuestras ciudades y nuestros pueblos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante rezar, por ejemplo, vísperas antes de estudiar la palabra de Dios? Porque nos pone en sintonía. La palabra de Dios
los himnos, los salmos y los cánticos son como, son los himnos que se cantan eternamente en el cielo y entramos en sintonía con el cielo. Por lo tanto, por eso es importante orar la hora litúrgica que nos toca cuando estudiamos la palabra de Dios. Hoy toca vísperas y es vísperas de las segundas vísperas del Domingo de Ramos. Entonces por eso me tocó hacer esta oración. Hoy, queridos hermanos, vamos a ver el poder de la palabra de Dios. Los judíos a la palabra de Dios le dicen davar, con D. Davar. Y davar quiere decir, cuando se refieren a la palabra de Dios, davar quiere decir dicho y hecho. La palabra de Dios es poderosa. Dios cuando dice hace. Dios cuando dice algo se cumple. Le dice así sencillamente al mar, detente, y el mar se detiene. Al viento, calla. ¿Y qué pasa? Calla. Entonces nosotros debemos de saber que la palabra de Dios es dicho y hecho. Es davar, dicho y hecho. Cuando decimos nosotros algo, muchas veces no lo hacemos. Pero muchas veces, óigalo bien, decimos, voy a llegar a tal hora y llegamos tarde. Muchas veces decimos, es que yo le prometo ir a ayudarle en esto y no vamos. Y muchas veces decimos, vamos a dar esto y no lo hacemos. Entonces nuestra palabra no es dicho y hecho. Nuestra palabra es diferente. La palabra de Dios sí es dicho y hecho. La palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios es Jesús. Y Dios cuando dice, hace. Y cuando Dios dice, hágase la luz, se hizo la luz. Y cuando Dios dice que se hagan los árboles, se hicieron los árboles. Cuando Dios dice, es dicho y hecho. Como lo dice en Génesis 1, del 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. ¿Por qué existe la luz? Porque Dios lo dijo. Versículo 6. Dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y así fue. Entonces Dios dice y se hace. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo de los cielos en una sola masa y aparezca suelo seco, y así fue. Entonces tú vas leyendo todo lo que es el capítulo 1 del libro del Génesis, y ¿qué va a pasar? Dicho y hecho. Dios dice y se hace. Entonces Dios dice y se hace. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es davar, dicho y hecho. Entonces la palabra de Dios creó los cielos, creó el universo. Aquí te lo va diciendo, creó a un pueblo, al pueblo de Abraham, creó al hombre. La palabra de Dios es dicho y hecho. Davar. Pues el davar, lo más grande, se hizo Bashar. Bashar es un niño, lo más chico en hebreo, lo más dependiente. Nosotros los seres humanos nacemos y tenemos que depender totalmente de nuestra mamá y de nuestro papá. Los demás animalitos apenas caen, nacen y hombre, ya casi se los andan comiendo los tigres, los leones, y tienen que depender de ellos, tienen que correr, tienen que cuidarse, dependen muy poco de los papás de los animalitos. Nosotros no, dependemos más. Lo más humilde, lo más débil es un niño. Y el verbo se hizo carne. Eso es Juan 1:14. Pero la palabra de Dios, cuando ya nació, cuando ya creció y cuando ya se predicó a sí misma, dice San Agustín, era poderosa, a tal grado que algunos lo entendieron, otros, aunque lo vieron, no lo entendieron. Lo vieron y no lo entendieron, no creían en ese poder. Y aunque habían visto, pero mira, había gente de mucha fe,
Como nos dice San Mateo capítulo 8, versículo 5. San Mateo capítulo 8, versículo 5. Fíjate qué hermoso lo que dice San Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Basta que me lo mandes de palabra, y mi criado quedará sano, porque también yo, que soy subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete, y se va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hacen. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os digo en verdad que en todo Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande como la de él. Una fe tan grande como la de él. ¿Por qué? ¿Por qué era grande la fe de él? Porque él sabía como autoridad que cuando él decía, se hacía. Si yo le digo a este soldado: vaya y tráigame 30 soldados, y se los traía. Vaya, atraviese ese pueblo y tráiganme o tomen aquella ciudad, y lo tenían que hacer. Había autoridad cuando decía: vaya y haga esto. Si yo le digo vaya, va. Si yo le digo ven, viene. Y mire lo demás que dice: y a mi siervo, si le digo haz esto, lo hace. Si le digo haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os digo de verdad que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande como la de él. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente a ponerse a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas. De ahí afuera, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que suceda como has creído. Y aquella hora se curó el criado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso, la autoridad, decir y hacer. Qué hermoso cuando tú mandas algo y te obedecen. Es una belleza cuando la gente, cuando tú, aunque no eres nadie, y te ponen, te dan un cargo, te dicen: usted va a estar encargado de este grupo. Y tú le dices al hermano: por favor, quiero que usted traiga la guitarra, quiero que usted ponga el sonido, quiero que usted se encargue de esa misa, tiene que salir preciosa, prepárenla muy bien. Y todos te obedecen. ¡Ah, qué bonito! Y pues sale la misa preciosa. ¡Wow! Autoridad. Dicho y hecho. Entonces la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando se dice, se hace. Y entonces Jesús, cuando le dijo él, mira cómo le dice: al entrar en Cafarnaúm se le acercó un centurión, un romano. Le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Él está intercediendo por su criado. Era un hombre bueno, de fe. De hecho, se cree que este centurión era Cornelio, el que nos menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se sabe, ¿verdad? Pero se cree. Y dice aquí que era de mucha fe. Intercede y le dice: mira, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús, cuando llega a todo lugar donde llegaba Jesús, primero sanaba o liberaba de los demonios
y de las enfermedades, eso es la salvación, y luego los enamoraba con su palabra. Y dice aquí, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. ¿Y qué hace Jesús? Le dice Jesús, yo iré a curarle. Pero él, siendo romano, sabe que un judío no entra en casa de los romanos. Y los rabinos no entraban. ¿Y entonces por qué? Porque son impuras. Y entonces le dice, no, Señor. Dícele, replicó el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Esa es la fe que Dios quisiera que tú y yo tuviéramos. Que si la palabra lo dice, nosotros creerlo al pie de la letra. Y órale, verás que se haría. Qué belleza, como dice aquí. Mira, dice así. Basta con que lo digas. Basta con que menciones la palabra. Basta con que digas, queda sano. Y yo lo creo y eso va a pasar. Porque también yo que soy subalterno, o sea, yo también tengo gente que cuando le mando, me obedece, pero yo también obedezco. Tengo soldados a mis órdenes y le digo a este vete y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado. Dijo, wow, qué fe tan hermosa la de este centurión. Y entonces Jesús aprovecha para decirles, es más, no he encontrado en todo Israel una fe como la de este pagano. Un pagano les enseña cómo creer. Y entonces os digo en verdad que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande como la de él. Y yo os digo que vendrán muchos de oriente y occidente a ponerse a la mesa con Abraham, con Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino son los judíos. Los hijos del reino son los judíos. Pero como no han creído, como rechazan a su rey, como no quieren a este rey, como no quieren el reinado de Jesús, que es el Mesías, pues bien, vendrán otros. Vendrán muchos de dónde, aquí lo dice. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente a ponerse a la mesa del banquete, de la boda del Cordero, de la fiesta eterna. Y ahí estará sentado Abraham, padre de la fe, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Abraham, el padre de la fe, que creyó. Y los hijos del reino no creen. Los hijos, a los que se les reveló la palabra, el Antiguo Testamento, los judíos, no creyeron en Jesús, no creyeron en sus palabras. Rechazaron a Jesús, rechazaron su palabra, rechazaron todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo. Y qué tremendo eso. Porque la Biblia lo dice claramente, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a su pueblo, a los judíos, y hasta la fecha los judíos no lo quieren. Todavía hay quien saca en internet diciendo, Jesús no es el Mesías. Judíos que dicen eso. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas, fuera de ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, que te suceda como has creído, y en aquella misma hora se curó el criado por el poder de la palabra de Dios, porque creyeron. Ahora, Jesús sabía que siempre el pueblo de Dios ha rechazado a un Dios que le ama, a un rey. Mire, por ejemplo, lo que dice aquí. Mire lo que dice en el libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 y siguientes. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces. En Israel, su primogénito se llamaba Joel y el otro Abías.
juzgaban a Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y fueron a donde Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, haznos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue. Invocó a Yahweh, pero Yahweh le dijo a Samuel: haz caso a todo lo que este pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué increíble. Los judíos rechazan a Jesús, rechazan su palabra, rechazan su poder. Y hasta eso que Jesús les manifestó con milagros, hechos claros. A este le dijo: no he encontrado una fe como este hombre. Pero cuando venga el banquete, mire cómo dice aquí: os digo en verdad que en todo Israel no he encontrado a nadie con una fe como la de este. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente a ponerse a la mesa del reino. Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los judíos que no creyeron en su palabra. Ahora, tú y yo nos decimos creyentes, bautizados, y rechazamos la palabra de Dios. Pues fíjate lo que dice San Jerónimo: ignorar la palabra de Dios es ignorar a Cristo. Rechazar la palabra de Dios es rechazar la palabra de Cristo. Ahora, cuando tú la lees, tienes que tener esa fe, la fe del centurión. Fe en hebreo, pues tiene un sentido de fidelidad, tiene un sentido de dicho y hecho, fe, hemet. Ahora, la fe, cuando Dios te pide que tengas fe, quiere que lo pongas todo, que pongas todo tu corazón. En el año de la fe, el Papa Francisco nos invitaba mucho a ir más allá, a profundizar, y el Papa Benedicto XVI, él nos decía unas palabras bien bonitas acerca de la fe. Nos decía él lo siguiente: yo lo escribí en mi Biblia en la carta a los romanos, porque ahí en Romanos dice así la palabra de Dios. Romanos 10 dice, cuando habla acerca de la fe, versículo 8: entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca, entonces la fe se confiesa con la boca. Tiene uno que decir en quién cree. Por eso nos paramos en misa y decimos: creo en un solo Dios. Creo. Fe se proclama con la boca y se cree con el corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe, la palabra que despierta la fe, la palabra en la que tenemos que creer y en la que tenemos que obrar. Y dice aquí: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca, entonces hay que confesar con tu boca esa fe. Inclusive cuando llevas un hijo a bautizar o a una hija a bautizar, entonces en ese momento tienes que confesar ahí: ¿creen en Dios? Sí, creo.
etcétera. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tienes que confesarlo con la boca. Tienes que gritarlo, estés donde estés. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, te salvarás. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Entonces, con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Dice el Papa, el corazón indica el primer acto con el que se llega a la fe. El corazón, tu interioridad. Es un don de Dios y de la gracia que transforma hasta en lo más íntimo. Entonces, el Papa dice, es un don de Dios la fe. En lo más íntimo, en tu corazón. El corazón indica el primer acto con el que se llega a la fe. Es un don de Dios y de la gracia que transforma hasta en lo más íntimo. Como en Hechos 16:14, el Papa Benedicto lo menciona. Hechos 16:14, ahí que te va a decir la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hablar de una mujer, Lidia. Esta mujer era especial, esta mujer. Fíjate, voy a leer aquí, Hechos 16, y dice así, qué importante, escucha. Voy a leer desde el versículo 11. Nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Salmotracia. Al día siguiente a Neápolis. De ahí a Filipos, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días, en Filipos, los filipenses. El día sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a la mujer que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de una ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese y creyese en las palabras que predicaba Pablo. ¿Quién abrió el corazón? El Señor. Esta mujer ni bautizada era. Mira, una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, no se escuchaba. Todavía no era creyente cristiana, probablemente judía tal vez. El Señor le abrió el corazón para que creyese en las palabras que predicaba Pablo. ¿Quién es el que hace que se abra el corazón, que crea una persona? Dios. Es una gracia de Dios. El Señor le abrió el corazón. Por eso cuando uno enseña y cuando uno predica, yo pues le pido a Dios, Señor, ábreles el corazón. Señor, toca el corazón de mis hermanos que me están escuchando. Toca. Mira, Señor, es la gracia tuya la que los hace creer. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras que predicaba Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaros en mi casa, y nos obligó a ir. Entonces, cuando el Papa Benedicto explica, el corazón indica el primer acto con el que se llega a la fe, es un don de Dios y de la gracia que transforma hasta en lo más íntimo. Es un don de Dios. Es una gracia. Es una gracia. Hay gracia habitual. Y esa gracia habitual es la que tú recibes cuando recibes el bautismo. Pero también hay otro tipo de gracias transitorias. Y aquí vemos una gracia. Una de esas gracias que le da para que crea. Y luego ya después recibe el bautismo, la gracia habitual. Entonces Dios pues da diferentes gracias. Y dice, porque si confiesas con tu boca la palabra
y crees en tu corazón. Entonces, el corazón es una gracia de Dios. Pero con la boca, dice el Papa, indica testimonio de fe y compromiso público. Testimonio de fe, o sea, gritar la fe. No tener miedo, defender. Gritar, viva Cristo Rey. Responsabilidad social. Responsabilidad social, no tenerle miedo a los que andan todos torcidos en los medios de comunicación y que siguen a un presidente que está mal. No tenerle miedo y decirles la verdad. Y decir que están mal las cosas. Tan malo es el Pinto como el Colorado. Tan malo decir cuando era el PAN, cuando era el PRI, como ahora que está este señor. ¿Por qué? Porque es un compromiso. La boca indica testimonio de fe y compromiso público, responsabilidad social de lo que se cree, anunciar la fe franca y valerosamente, dice el Papa, emérito Benedicto XVI. Entonces, francamente, valerosamente, tenemos que decir la verdad, con caridad, pero hay que decírsela. No me gustan las personas que usan malas palabras, porque los de Morena son muy ofensivos. Y todos ellos hablan muy feo y te ofenden. Y ahora que están viendo todos los errores tan graves que está cometiendo, ahora sí están abriendo los ojos. Algunos. Otros todavía siguen con los ojos tapados, con un gobierno comunista, un gobierno que no va bien. Pues bien, mis hermanos, a veces también tenemos que defender la fe y decir la verdad. Y cuando dice uno la verdad no peca, pero incomoda. Pero la palabra de Dios llega, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. Es poderosa. Entonces, aquí el centurión hermosamente intercede por un siervo que estaba paralítico, que estaba enfermo. Paralítico en la Biblia es una persona que no se mueve para nada a hacer la obra de Dios. Estaba trabajando para que Dios le ayudara con aquel hombre, para que aquel hombre empezara a hacer la obra de Dios, a creer en Dios, a servir a Dios, a moverse, y él intercedió. Y creyó en la palabra maravillosamente. Ahora, la palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar. Sí, cuando la palabra de Dios llega, cuando tú lees la palabra, cuando tú enseñas la palabra, es la palabra de un rey. Es la palabra del reino. Por eso aquí en Mateo capítulo 8, yo te estaba leyendo precisamente acerca de ese centurión que habla del reino, y que habla de los hijos del reino, que son los judíos que quedarán fuera, y el reino les será entregado a los gentiles, que es la Iglesia Católica, que somos nosotros. Entonces, San Mateo no lo dice hermosamente y llama la atención aquí en San Mateo 8, cuando habla en el versículo 16, dice: al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó los espíritus con una palabra. Fíjate, con una palabra, nomás dijo una palabra, expulsó a los demonios y curó a todos los enfermos. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Te va sanando cada vez que la metes en tu interior, por tus ojos, por tus oídos. Por eso yo insisto en que leas todos los días la palabra de Dios, en que vayas a misa diariamente y escuches la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra y te libera y te sana. Mira lo que dice aquí, Mateo 8:16. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra, nomás les dijo: largo. Y se fueron. Con un exorcismo. La palabra de Dios es un exorcismo. Es una bendición la palabra de Dios.
Por eso estudiarla, saborearla, deleitarte con ella. Porque aquí, mira, aquí es una sola cosa que yo estoy haciéndote notar. Una sola cosa. ¿Y cuál es? Que una palabra, pone en fuga a los demonios. Sana personas. Una palabra. Y mira lo que dice. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, lo hermoso de esto, mis hermanos, lo bello de la palabra de Dios es que tiene autoridad. Que te estaba leyendo aquí lo del centurión 8, Mateo 8, del 5 al 13, y termina así. Dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Jesús nomás dijo: sana, probablemente, sana. Y él, con su palabra, levántate, como les decía a otros tal vez. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que esa palabra sanó a ese criado. Y al atardecer, dice el versículo 16, dice el versículo 14, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas. La palabra de Dios nos ayuda con todas nuestras flaquezas, con todas nuestras debilidades, y cargó con nuestras enfermedades. Entonces la palabra de Dios me puede ayudar a mí en mis debilidades hacia el pecado. Sí, si la lees todos los días y la meditas, la palabra de Dios te va a traer mucha bendición. Pero ¿qué dice Primera de Juan capítulo 2? ¿Qué nos dice Primera de Juan capítulo 2? Mira lo que dice la palabra hermosamente. Como San Juan nos dice que la palabra de Dios tiene poder y se escribió con esa intención. Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, o sea, mis discípulos, los que se dejan enseñar por mí, discípulos, hijos, en hebreo es bar. Bar, hijo quiere decir discípulo, discípulo. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. ¿Para qué se escribe la Biblia? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos abogado ante el Padre, que es Jesucristo el justo. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede un joven, cómo puede una persona vivir rectamente su vida? ¿Cómo puede el joven de este tiempo vivir rectamente su vida? ¿Cómo podría vencer tantos pecados, tantos antros, tanto desenfreno sexual, tanto alcohol, drogas, tanto desastre que se está haciendo? El Salmo lo dice. Aquí San Juan te dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Pero ¿qué nos dice el salmo más largo de la Biblia? La perla del salterio, el Salmo 118 en la versión griega, 119 en la versión hebrea. ¿Qué nos dice? Mira lo que te dice en el versículo 9. ¿Cómo pondrá un joven vivir rectamente su vida? Meditando tu palabra. ¿Cómo un joven puede vencer al pecado? Meditando la palabra de Dios. Los jóvenes tienen amor por la palabra de Dios, ni la conocen.
ni la conocen. Una que otra vez agarran un pedacito de la Biblia ahí para dar un tema en confirmaciones. Pero tú crees que saben manejar la Biblia. Tú crees que la leen. Tú crees que tienen un hambre por leerla, meditarla, saborearla. ¿Por qué los jóvenes hoy en día caen tan fácilmente en el pecado? Porque no leen la Biblia. Porque aquí lo dice, cómo un joven podrá vivir rectamente su vida con una buena conducta, dice el versículo 9, meditando, observando tu palabra. Entonces un joven que observa la palabra de Dios, que medita la palabra de Dios, le cree a Dios. Y al creerle, ¿sabes qué? No peca. Entonces Jesús con una palabra, echó fuera los demonios y las enfermedades. Los jóvenes y nosotros, o sea, yo lo he experimentado en 37 años de mi vida. Cómo la palabra de Dios, leer la Biblia, me ayuda a pecar menos y a confesarme, me confieso seguido. Pero yo veo, cuando me dedico a estudiar más, a orar más, a predicar más, peco menos. Me ayuda, la misma palabra de Dios me recuerda, me hace conciencia. A veces lloro mis pecados, yo lloro muy seguido, porque soy pecador. Pero soy un hombre que lucha, que no se queda en el pecado. Yo no me quedo en el pecado ahí tirado, y ahí sigo y paso los años, no. Yo me levanto, peleo, lucho. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Tendrá poder la palabra de Dios? Evangelio según San Juan, capítulo 4. Después de la samaritana, nos dice San Juan algo bien bonito. Después de la samaritana, o sea, Jesús se quedó 2 días allí con los samaritanos. Eso está exactamente, déjame te digo dónde, en versículo 45. Cuando llegó pues a Galilea, y los galileos hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, que también ellos habían ido a la fiesta. Perdón. Es un poquito antes. Dice, ya creemos por tus palabras, que nosotros, ya no creemos por tus palabras, le dicen, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Eso está en el versículo 39 hasta el 42. En el versículo 42. Y en el versículo 46, que es donde quiero que pongamos atención, San Juan 4:46. Nomás quería decirles de dónde venía. Venía de las fiestas y atravesó Samaria y estuvo con los samaritanos y ahí se quedó 2 días y luego ya tuvo este encuentro. Miren lo que dice, versículo 46. San Juan 4:46. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces, hay una situación, un funcionario del rey, un hombre que está cerca en política, que está cerca de los que tienen poder. No sabemos, no lo dice de dónde, pero dice aquí que era un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Le dice al funcionario, le dice el funcionario, Señor, baja,
antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó, ¿a qué hora del día se había sentido mejor? Ellos le dijeron, ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Tal fue de nuevo el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta familia de un funcionario real tenía un problema serio, un hijo que está mal. ¿Tú no tienes hijos que andan mal? ¿Tú no tienes una hija que anda mal? Me imagino que sí. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su palabra? ¿Crees en el poder de la palabra? Porque este sí creyó. En el caso de este era un hijo que nos dice aquí, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. No nos dice de qué. Tú puedes agarrar la enfermedad que tú quieras, pero tus hijos están bien. Alcohol, drogas, desviaciones sexuales. Hijo, qué tremendo para una mujer, por ejemplo, que tiene un hijo que es homosexual o que tiene una hija que es lesbiana. Y a mí me da un gusto cuando conozco a esas mamás que se mantienen firmes y que el hijo dice, no, pero es que así nacimos, no, es que a mí yo desde chiquito, no, es que a ella desde chiquita le gustaban las mujeres, bla, bla, bla. Que no es cierto, porque no naces así. Pero ellos tratan de defenderlo y como la mamá le dice, no es cierto, no naciste así. Entonces, mis hermanos, qué bonita la fe de una mamá o de un papá así, que aunque los hijos anden torcidos, porque unos pueden andar en adulterio, en sexo desenfrenado, en fornicación, pueden estar en alcohol, en drogas, pueden ser bien tranzas, bien ladrones, asesinos, golpeadores. ¿Cómo está tu hijo? Porque en cuanto se dio cuenta que Jesús andaba cerca, fue y lo buscó. Pero tú muchas veces ves la tempestad y no te hincas. Tú muchas veces ves que tu hijo o tu hija o tu yerno o tu nuera andan terriblemente mal y no clamas a Dios y no pides a Dios. Ya con el simple hecho de que un hermano tuyo o una hermana tuya anden en drogas, pues uno tiene que pensar seriamente. Uno tiene que decir, Jesús, ven a mi casa. Este sí era judío, este sí lo podía meter ahí en su casa. Pero ¿sabes qué? Jesús dice una palabra. Entonces Jesús les dijo, si no veis signos y prodigios, ¿no creéis? Le dice el funcionario, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús. Mire qué bonito es. Creyó el hombre en la palabra de Jesús. Y aquí es el problema. ¿Usted cree en la palabra de Jesús? ¿Usted realmente le cree? Porque cuando uno cree, uno cambia. Mire, yo era cholo, malandro, pandillero, dejé la pandilla, dejé a todos mis amigos, me puse a estudiar la palabra de Dios, cambié mi manera de vestir por una manera de vestir normal, porque yo vestía como Tintán. No me gustaba tener hijos, 7 nomás, ya después yo le creía a Dios y que me diera todos los que él quería.
Al igual mi esposa, ¿verdad? Pobrecita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida. Y a mí que me caían mal los sacerdotes, yo que detestaba la iglesia católica, pero me enamoré de Dios. La palabra de Dios tocó mi corazón y la palabra de Dios cambió mi vida gracias a una tía que me puso la palabra de Dios en las manos. Yo ni sabía que existía la Biblia. ¿Y qué hice? Aun cuando ya vivía con mi chinita, me confesé, me casé y comulgué. Recibí 3 sacramentos. Un 27 de junio, ya van a ser 38 años. Recibí 3 sacramentos porque le creía la palabra de Dios. Cuando tú crees, cambia tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar y hasta tu manera de vestir. La conversión es un cambio total cuando tú le crees a la palabra. Comienza adentro y empiezas a descubrir estas cosas bellas y cada vez que estudias la palabra dices tú, wow, Señor, qué bendición, qué maravilla, qué deleite. Señor, la palabra de Jesús tiene autoridad. La palabra de Jesús dice y hace. La palabra de Dios puede cambiar a cualquier persona si la palabra la lee, la estudia, la medita, la saborea, transformará su vida. Nosotros como padre vamos a dar cuentas a Dios de no haber hecho que nuestros hijos leyeran, estudiaran, saborearan la palabra de Dios. Como no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños, vamos a dar cuentas a Dios, porque la palabra de Dios era la única ayuda que tenían para enfrentar este mundo que está rete mal. Por eso, la palabra de Dios nos dice así, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Mira lo que dice. Subiendo luego a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Entonces le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús le dijo así y automáticamente se hizo. Pero mira la gente cómo actuó. Entonces algunos estudiosos de la Biblia, escribas, dijeron en su interior, este está blasfemando. Mas Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda, para que veas y sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder? Poder. Jesús tiene poder en la tierra. Tiene poder. La palabra es poder. Es dinamita pura. Poder. Es poderosa la palabra de Dios. ¿Sabías que Jesús lo dice claramente en Mateo 28, versículo 19? No, 18, Mateo 28, 18. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Me ha sido dado todo poder. Y Jesús dice aquí, mas Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? Ah, ¿no creen que yo les dije sus pecados son perdonados y creen que no se perdonaron? Bueno. O decir, ¿qué será más fácil? ¿Por qué pensáis en vuestros corazones así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el poder actuó. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres.
Llama la atención las últimas palabras. Poder que se da a los hombres. ¿Y a quiénes se da? A los presbíteros. El poder de perdonar los pecados. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese poder se lo dio a los hombres. Así termina aquí, mira. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se admiró y se sobrecogió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Jesús le dio ese poder. Y ellos tienen el poder de decirte: yo te absolvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y no peques más. ¿Qué es un paralítico? Alguien que no se mueve. ¿Qué es un paralítico? Alguien que está atado a una camilla. ¿Qué es un paralítico? Alguien que está atado por sus pecados. ¿Cuánto tiempo tienes tú atado por tu pecado? Ese orgullo. Y no le hablas a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. ¿Cuántos años tienes viviendo en amaciato? ¿Ya te impusiste a vivir en pecado mortal? ¿Y no quieres confesarte? ¿Y no quieres liberarte? ¿Cuánto tiempo tienes mintiendo? ¿Cuánto tiempo tienes robando? ¿Cuánto tiempo tienes metiéndote con mujeres, fornicando? ¿Cuánto tiempo tienes grabándote mal vestida en el internet, haciendo bailes sensuales para los hombres para llamar la atención? ¿Cuánto tiempo tienes atada al pecado, jovencita? Señora, que te gusta que te den like cuando te vistes mal. ¿Cuánto tiempo tienes atada al pecado? A ese cigarro que te apesta horrible la boca, que tus pulmones están hechos trizas. ¿Cuánto tiempo tienes apegada al alcohol, a la cocaína, a la heroína? Dios tiene el poder de liberarte. Dios tiene el poder de levantarte. Tiene poder. Y por eso aquellos que decían: ha blasfemado, ¿cómo dice que puede perdonar? ¿Qué es más fácil? Decirle: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu camilla y anda. Para que vean el poder, levántese, agarre la camilla, váyase. Y se va con la camilla cargando, dando testimonio de todos los años que estuvo encadenado, atado a esa camilla, a ese pecado. Porque cuando estás en pecado, estás atado. Ya hay diferentes pecados, hermanos. Hay diferentes ataduras. Todo pecado ata. Sí, por eso se llaman adicciones. Y se la pasan engañándose con los psicólogos. No tienes que ir con un psicólogo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que ir con un sacerdote. Tienes que llorar tus pecados en esta cuaresma. Estás atado, eres un paralítico. Nunca has hecho nada por tu iglesia católica. Ese es el problema en la iglesia católica, que no hacemos nada, que somos una bola de paralíticos. Ojalá y esta cuaresma despiertes, despierta, jovencita, despierta, querido joven, tú padre de familia, tú madre de familia, esposo, despierta, deja tus adicciones. Adictos a la pornografía, adictos a las malas palabras, adictos a los cómicos que son vulgares, que hablan mal. ¿Y cómo quieres vivir verdaderamente como Dios manda si estás agarrado, estás atado a todas esas cosas? El Señor viene, nos libera, y nos libera hasta de esas porquerías. Libérate. Fue lejos de ti las malas palabras, palabras de doble sentido, lejos de ti. La palabra tiene poder de liberarte. Haz un buen examen de conciencia, a ver en qué estás fallando, a ver dónde estás agarrado, dónde estás atrancado, por qué no avanzas. Piénsalo, todo hombre y toda mujer que no quiere acercarse a Dios, hay algo que lo tiene atado, hay algo que atranca la puerta y que no deja que Jesús entre a su corazón. Y puede ser adulterio, puede ser mentira, puede ser
amor al dinero, amor a los placeres, a las drogas. Son tantas las cosas. Pero yo te digo con todo corazón, con todo el amor del mundo, con mucha caridad, Dios te ama y Dios espera. Sí, Dios espera, porque Él sabe que un día, si lees la Biblia, la meditas, la estudias y la profundizas, tendrás fe, porque la fe viene de oír y estudiar la palabra de Dios. Si estudiamos la palabra de Dios, aumentará nuestra fe y sabremos que Dios tiene poder para levantar al que sea de donde sea. Levanta muertos es Jesús. Levantó al hijo de la viuda de Naín, levantó a la hija de Jairo y levantó a Lázaro. No más para que agarres la onda. Tiene poder de levantar adultos, ahí está Lázaro. Tiene poder de levantar muertos de 12 años, como la jovencita Talita Kum, ahí está. Tiene poder de levantar jóvenes, ahí está. Adolescentes, jóvenes y adultos. Déjate levantar por el Señor, resucita, lee la palabra con amor, saborea la palabra, deja que la palabra de Dios te llegue, ya no seas paralítico. Es cierto, cuando le dijeron, ánimo tu hijo, tus pecados te son perdonados, pues él dijo, ¿y eso qué? Pues la causa de que no tengamos acción y de que no hagamos las cosas bien es porque estamos en pecado, porque estamos atados. Liberémonos de las ataduras y volaremos alto. Recuerden que aunque el hilo sea muy delgadito, si está atado a la pata de un pájaro, por delgadito que sea, no puede volar. Así es. Libérese totalmente, haga una buena confesión. Dios le dio poder a los sacerdotes para que usted, al recibir la gracia, se libere y al llenarse de la palabra de Dios, se dinamice y vaya y lleve la palabra de Dios con poder. Testimonios con poder, predicaciones con poder, enseñanzas con poder de la palabra de Dios. No hable y hable y hable y hable y hable de usted y de los demás. No, hable del poder de la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Enseñe con la palabra de Dios y se va a acordar de mí. Como los corazones, aunque estén empedernidos, truenan con la palabra de Dios. Recomendemos leer la palabra de Dios. Regalemos Biblias para que la gente la lea. Dígale así, te voy a regalar esta Biblia, pero me prometes que la vas a leer. Mira, comienza a leer este Evangelio y va a ver usted cómo la palabra de Dios puede cambiar a una persona. A mí mi tía me dijo, ponte a leer la Biblia, porque yo me robé a la que hoy es mi esposo, a la chinita, y me la traje para Juárez. Y aquí en Juárez una tía me dijo, a ver, ¿quién es esa mujer? Pues es mi esposa. ¿Cómo que ya te casaste? 18 años el muchacho, delgadito, flaquito, y la china, ¿verdad? Delgadita, guapos, preciosos, 18 años, pues oiga usted, en la pura, ahora sí que en la pura vida, y me dice, mira nomás, pues sí tía, vengo a que me dé trabajo aquí mi tío y que me deje quedarme aquí con usted. Dijo, sí, pero hay una cosa, comienza la cuaresma, ¿y eso qué tía? Pues aquí la cuaresma yo ni sabía lo que era. Dice, es miércoles de ceniza, nomás comemos una vez al día, durante 40 días. Vamos a ayunar y vamos a leer la Biblia. Y tenga para que lea la Biblia y vas a leer estos capítulos y no vas a poder dormir con tu mujer. ¿Pero por qué no, tía? Porque estás en adulterio. Porque estás, más bien dicho, estás en amaciato, viviendo así, ¿verdad? En amaciato. Y no vas a dormir con ella, pues nomás aguanté 17 días, la agarré y agarré la Biblia también y me fui, le dije, ahí nos vemos, muchas gracias, y porque hasta eso me quitó a la China. Entonces ya llegué a Chihuahua, estudié la palabra de Dios ahí rápidamente, me confesé, me casé
e hice la primera comunión. Pero fue gracias a que alguien puso una Biblia en mis manos, una tía mía. La palabra de Dios tiene poder de cambiarte, de transformarte, y tiene poder para cambiar y transformar a tus seres queridos. Busca la manera de que la lean, de que la estudien, de que la saboreen, de que la amen y de que la metan en su ser y la hagan vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias por la palabra de vida que nos has dado. Señor, aumentanos la fe. Concédenos la gracia de creer, de amarte, de servirte y de darte a conocer por medio de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.